Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos una misión analítica fascinante. Vamos a intentar entender exactamente qué pasa con el dinero del mundo cuando los reguladores intentan hacer que los bancos sean, pues, entidades indestructibles. Así es. Y para lograrlo, tenemos un documento espectacular sobre la mesa. Es un artículo de investigación empírica y cuantitativa. Se titula Estándares de Basilea. Razones de liquidez y capital como determinantes del desempeño bancario. Evidencia empírica. Un título largo, pero que esconde oro. Totalmente. Y el autor es Jacobo Pérez, un ingeniero industrial y candidato a doctor en alta dirección por la Universidad del Valle de Puebla. Y lo que hace que esta fuente sea tan valiosa es que no se queda en la típica teoría económica tradicional. Claro, no es solo filosofía financiera. Exacto. Es un análisis riguroso, o sea, está basado en miles de datos financieros globales reales, todo diseñado para evaluar la verdadera salud del sistema bancario actual. Y el tema central aquí toca una contradicción muy interesante. Porque normalmente, cuando se piensa en la seguridad de un sistema, pues la lógica dicta que más es siempre mejor, ¿no? O sea, al construir un puente, la expectativa es que soporte 10 veces el peso de los autos que lo cruzan. Sí, es algo reconfortante y binario. El puente se cae o no se cae. No hay puntos intermedios en la ingeniería clásica. Ajá. Pero al entrar al mundo financiero, y específicamente a la banca global después del colapso terrible de 2008, esa lógica de construir un búnker indestructible chócale frente con una pared inmensa. La pared de la rentabilidad. Exactamente. Porque hacer que un banco sea financieramente a prueba de balas tiene un costo operativo enorme. Bien, vamos a desempacar esto. Imaginemos, para quienes nos escuchan, un automóvil de Fórmula 1. Su propósito absoluto es ganar la carrera, ser rápido, ágil, súper eficiente. Y en nuestro caso, digamos que esa velocidad representa la rentabilidad de un banco. Sí. Pero la pista de carreras es el mercado financiero global, que está lleno de curvas peligrosas y competidores súper agresivos. Y después de una serie de accidentes terribles en esa pista. ¿Qué vendría siendo la crisis financiera global? Exacto. Los reguladores mundiales deciden intervenir. Y decretan que a partir de ahora todos los autos de Fórmula 1 deben llevar integrado el blindaje pesado de un tanque de guerra. ¡Wow! O sea, ahora los pilotos son prácticamente invulnerables a los choques mortales. Y ese conjunto de reglas y exigencias de blindaje es lo que conocemos como el estándar global de Basilea III. Así es. Y la gran pregunta del millón, que de hecho es el núcleo de este estudio, es saber si con todo ese peso extra, con ese blindaje masivo en la carrocería, ¿el auto sigue siendo lo suficientemente rápido para ganar la carrera comercial? Y ahí es donde entra la investigación. Justamente, el objetivo principal del documento de Jacobo Pérez es responder a esa pregunta empíricamente. Busca analizar en qué medida la liquidez y el capital regulatorio, que son este blindaje del que hablamos, determinan la rentabilidad bancaria bajo este marco de Basilea III. En el fondo, intenta descubrir si existe un balance matemático exacto, o sea, entre la resiliencia ante las crisis y la eficiencia financiera. Exacto. Pero evaluar el desempeño de miles de bancos al mismo tiempo no es algo que puedas hacer simplemente leyendo reportes anuales uno por uno. Definitivamente no. Y por eso, para entender si el blindaje arruina la carrera, es fundamental revisar la metodología. ¿Cómo construyó el autor su pista de pruebas para medir a todos estos competidores? Pues mira, la metodología es puramente cuantitativa. Tiene un enfoque exploratorio y descriptivo. El autor optó por utilizar modelos de regresión lineal en corte transversal. A ver, traduciendo eso un poco. ¿Significa que no miró la historia de los bancos a lo largo de décadas? No. Tomó una fotografía de altísima resolución del sistema financiero global en un momento muy específico en el tiempo. Extrayendo datos de la plataforma Refinitiv, estableció el corte de información al 30 de septiembre de 2025. Y la escala de esa fotografía es lo que resulta verdaderamente abrumador, porque el universo inicial de análisis arrancó con 4.977 bancos públicos a nivel global. Una barbaridad de datos. ¿Sí? Y para procesar toda esa información y encontrar patrones reales, el autor ejecutó nada menos que 2.420 regresiones matemáticas. Es un trabajo titánico. Y además aplicó algo llamado transformaciones logarítmicas a las variables. A ver, me detengo ahí un segundo porque surge una duda razonable.
¿Por qué complicar la matemática de esa manera? O sea, los dólares y centavos en los balances de los bancos son números claros y directos. ¿Por qué no usar simplemente las sumas totales de dinero? Lo fascinante aquí es que en economía las relaciones casi nunca son líneas rectas infinitas. Hay un principio fundamental que los números crudos no siempre muestran bien, que son los rendimientos decrecientes. Ah, claro. Pensemos en proteger una casa de una inundación. Poner los primeros 100 costales de arena reduce el riesgo drásticamente. Salvas la sala de estar. Exacto. Poner 1000 costales más ayuda un poco, pero llega un punto donde apilar 1.000.000 de costales de arena ya no aporta ninguna seguridad adicional contra el agua. Pero comprarlos y moverlos te sigue costando una fortuna. Justamente. Básicamente el beneficio tiene un techo, pero el costo sigue subiendo. Poner más y más capital de reserva en un banco aumenta la seguridad al principio. Pero el logaritmo permite que el modelo matemático comprenda que añadir 1.000.000 extra en un banco que ya está hipercapitalizado no tiene el mismo impacto que en un banco pequeño. Ya veo. O sea, esta transformación ayuda a captar esa curva de la realidad del mercado de forma mucho más limpia. Evita que los bancos gigantescos distorsionen todo el análisis solo por tener más ceros en sus cuentas. Totalmente. Y aclarado ese punto sobre cómo se ajustó la lente del microscopio, pues el siguiente paso es identificar qué se puso exactamente bajo la luz. Sí, en esta arena matemática, ¿cuáles fueron las métricas específicas que se enfrentaron para determinar el éxito o el fracaso de la institución? Bueno, todo empieza por definir el éxito. La variable dependiente del estudio, o sea, el indicador principal de victoria en esta carrera, fue la rentabilidad. Y se midió a través del pre-tax ROA. El rendimiento sobre activos antes de impuestos. Ese mero. Y para visualizarlo sin tanta jerga financiera para la audiencia, el ROA simplemente responde a la pregunta de, por cada dólar que el banco tiene en total, ya sean edificios, préstamos o efectivo, ¿cuántos centavos de ganancia operativa pura es capaz de generar antes de que el gobierno cobre sus impuestos? Es una medida de pura eficiencia corporativa. De acuerdo. Y para intentar lograr ese ROA óptimo, mientras se mantienen a flote, pues los bancos cuentan con líneas de defensa. Estas son las variables independientes del estudio, y el análisis evalúa 3 pilares principales. A ver, ¿cuál es el primero? El primero es el famoso CET1 ratio. Este es el santo grial de la regulación de Basilea. Mide el capital de la más alta calidad posible, o sea, el dinero más seguro del banco, frente a sus activos totales, pero con un detalle crucial. ¿Cuál? Los activos están ponderados por riesgo. Ah, claro. Es decir, si el banco le presta dinero al gobierno, el regulador asume que el riesgo es cero. Pero si le presta dinero a, no sé, una empresa de tecnología emergente, el riesgo es alto. Exactamente. Entonces el regulador te exige tener más dinero de reserva guardado en la bóveda para respaldar ese préstamo riesgoso. Entendido. Ese es el primer pilar. El segundo pilar evaluado es el equity to assets, o simplemente la razón de capital contable. Ok. Esta es una métrica contable pura y dura. Aquí no hay ajustes mágicos ni ponderaciones de riesgo. Mide cuánto dinero pertenece realmente a los accionistas del banco en comparación con el tamaño total de la institución. Bien. Y el tercer pilar es el CCL, el coeficiente de cobertura de liquidez. Su función es evaluar la capacidad de supervivencia inmediata. Mide si el banco tiene suficientes activos líquidos para sobrevivir a un escenario de pánico financiero durante 30 días seguidos. Ok. Pausa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y donde la estructura del estudio a mí me genera un pushback, una duda fuerte. A ver, cuéntame. Al escuchar las definiciones, el CET1 y el capital contable, el equity to assets, suenan casi idénticos. Ambos están midiendo la misma bolsa central de dinero frente al tamaño del banco. ¿No es un poco redundante poner variables tan similares a competir dentro de un mismo modelo? Es una excelente observación. Y de hecho, ese es un riesgo real en estadística conocido como multicolinealidad. Cuando dos variables se parecen demasiado, el modelo se confunde. No sabe a cuál atribuirle el impacto. Claro, se anulan o se ensucian los datos. Exacto. El autor señala que el CET1 y el Equity to Assets tienen una correlación enorme, del 83%. Se mueven prácticamente en la misma dirección. Entonces, si caminan igual y suenan igual, ¿por qué mantener ambas en el ring?
Porque para evitar esa redundancia ciega, el autor aplicó una prueba estadística de rigor llamada factor de inflación de la varianza, o VIF por sus siglas en inglés. Para que el modelo colapse por redundancia, el resultado suele tener que superar los 5 o 10 puntos. ¿Y cuánto dio aquí? En este análisis, ambas variables marcaron por debajo de 4. Ah, súper bajo. Sí, esto demuestra que aunque están altamente correlacionadas, miden realidades suficientemente distintas en la práctica. El set 1 refleja el nivel de cumplimiento frente a un manual de reglas del gobierno. Moldeado por cómo los reguladores perciben el riesgo. Así es, mientras que el equity to assets es la pura realidad contable, el dinero tangible de los dueños sin filtros de percepción externa. Es la diferencia entre lo que un inspector anota en su formulario de cumplimiento y la cantidad de billetes reales que tienes en la caja fuerte. Mejor explicado, imposible. Y una vez que estas variables demostraron ser válidas, entraron a procesarse en esas miles de regresiones. Los resultados arrojaron un ganador indiscutible y, de paso, destruyeron varias suposiciones de la industria. Llegamos a lo bueno. ¿Qué encontró el modelo? El hallazgo más contundente surge del modelo que resultó ganador, que logró un nivel de precisión impresionante. En estadística, esto se mide con el R cuadrado. Este modelo logró un R cuadrado ajustado del 45.4%. Y vale la pena detenerse ahí para darle contexto a esa cifra a quienes no se dedican a la estadística. Porque en física buscas porcentajes del 99%, pero en ciencias sociales y finanzas, donde hay pánico, competencia, decisiones humanas... Es un caos. Totalmente. Lograr que una ecuación explique casi la mitad, el 45.4% de por qué un banco gana dinero, es un logro enorme. Es una señal muy robusta. Sin duda. Y bajo ese nivel de certeza, el descubrimiento principal es que la variable equity to assets es el determinante positivo más poderoso del desempeño bancario. Obtuvo un coeficiente de más 0.317 con un nivel de significancia altísimo. Es decir, un margen de error mínimo. Mínimo. Y traduciendo ese coeficiente a la realidad de los negocios, los datos confirman empíricamente que tener una mayor proporción de capital propio, el de los dueños, incrementa sistemáticamente la rentabilidad del banco. Tal cual, usar el dinero de los accionistas como motor principal resulta mucho más lucrativo que depender obsesivamente del dinero prestado. Llevando esta dinámica a una analogía más cotidiana, es como abrir un restaurante. A ver, me gusta, dime. Si abres un restaurante usando exclusivamente los ahorros de toda tu vida, tu capital propio puro, operas con una ventaja gigante. Al llegar el día 1 de cada mes, no tienes la soga al cuello de pagarle intereses altísimos a un banco. Cierto. Por lo tanto, tus márgenes de ganancia operativa van a ser infinitamente mejores y más estables que los del restaurante de enfrente, donde los dueños pidieron prestado hasta para comprar las servilletas. Es una gran analogía. La solvencia estructural genera tranquilidad, y esa tranquilidad se monetiza. Disminuye tus costos de financiamiento porque el mercado confía más en ti. Exacto. Pero si seguimos esa lógica, uno pensaría algo más. Si el capital propio es el gran héroe, entonces la máxima exigencia de los reguladores, el superblindaje del set 1, debería ser la cereza del pastel para las ganancias. Y aquí es donde la investigación da un giro radical. Uy. Los datos demostraron exactamente lo contrario. Y esto introduce la gran tensión del estudio, el lado oscuro de Basilea. Cuéntame de ese lado oscuro. El análisis revela que el set 1 ratio tiene un efecto negativo sobre la rentabilidad. El coeficiente fue de menos 0.075. ¡Wow! O sea, en la práctica, por cada incremento de un punto porcentual en este indicador regulatorio, el banco ve disminuir su rentabilidad en casi 0.07 puntos. Sí, mayor solidez impuesta por el gobierno implica un costo medible. Aumentar el blindaje comprime los retornos. Porque, a fin de cuentas, los bancos ganan dinero moviendo dinero. Si Basilea te obliga a tomar tus fondos y dejarlos inmovilizados en una bóveda como garantía, ese dinero no está en la calle generando intereses. Exactamente, te impide usar fuentes de fondeo más baratas y flexibles. Y además de evidenciar este peaje regulatorio, el estudio descartó mitos históricos. ¿Cuáles mitos? Variables como el CCL, el famoso coeficiente de liquidez y la razón deuda a capital fueron eliminadas como predictores sistémicos de la rentabilidad. No mostraron efectos estables ni significativos. O sea, no influyen.
Es como descubrir que, aunque tener extintores en el restaurante es vital para no quemarte hoy, comprar el triple de extintores no hace que la comida sepa mejor, ni te atrae más clientes. Si conectamos esto con el panorama general, la separación de funciones es clave. El coeficiente de liquidez a 30 días actúa como un termómetro táctico. Es para apagar incendios a corto plazo. Claro, para sobrevivir. Sí, pero generar rentabilidad requiere un motor estructural a largo plazo. Y ese motor es el capital contable real. Y esto me lleva a una pregunta inquisitiva. Si el requerimiento estrella de Basilea, el CT1, castiga la rentabilidad y el de liquidez no influye en las ganancias, ¿Basilea se equivocó o simplemente a los reguladores no les importa si los bancos ganan dinero mientras no quiebren y requieran rescates de los ciudadanos? Esa es la gran tensión. El mandato del regulador es proteger a la sociedad de colapsos en cadena. El inversionista busca maximizar su retorno. Basilea no se equivoca al exigir resiliencia, pero este estudio le pone un precio exacto a esa resiliencia. La seguridad absoluta se paga con rentabilidad. Pero claro, cuando enfrentamos lo que dictan en Suiza con lo que dicen los datos crudos, tenemos que mirar con lupa el estudio mismo. Hay factores ocultos o limitaciones en esta pista de pruebas antes de tomarlo como una ley universal. Sí, por supuesto, el documento es muy transparente con sus limitaciones. La más llamativa es la criba de los datos. Mencionamos casi 5.000 bancos al inicio. ¿Sí? Bueno, el modelo final analizó solo 948 observaciones. ¡Qué barbaridad! Desaparecieron miles de bancos del mapa. ¿Por qué? Por la opacidad, muchos bancos no reportan públicamente su nivel de CET1 o tienen vacíos inmensos en sus datos. La transparencia varía muchísimo en el mundo. Y eso inyecta un sesgo geográfico masivo, me imagino. Totalmente. La muestra final está abrumadoramente dominada por instituciones de los Estados Unidos, porque operan bajo normativas muy estrictas de la SEC. Entonces el modelo podría estar subrepresentando a economías emergentes, donde los datos no son tan transparentes. Así es. Y además, recordemos que el modelo explica el 45.4%. Eso deja más de la mitad del éxito de un banco en la oscuridad para esta ecuación. Cosas como el liderazgo, la tecnología, la cultura corporativa. La economía local. Todo eso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Reflexionando sobre este sesgo. Es como intentar entender la dieta de toda la humanidad, pero solo logras encuestar a personas que salen de un gimnasio en California. Ajá. Porque son los únicos que anotan sus calorías en una app pública. Es información útil, es oro puro, pero no es la foto completa del planeta. Es una analogía perfecta para entender el alcance del estudio. Bien, para ir cerrando y sintetizando el mensaje clave de esta inmersión. El estudio de Jacobo demuestra empíricamente que para ganar dinero en la banca global moderna, usar el propio capital, el equity to assets, es el mejor motor. Sí. Mientras que cumplir con el super blindaje de Basilea tiene un peaje en las ganancias. Y la liquidez táctica es solo para sobrevivir, no para crecer. Este reporte es oro puro para directores de bancos y reguladores. Los obliga a buscar ese punto exacto donde la entidad resiste crisis sin asfixiar a los accionistas. Y esto me deja un pensamiento provocador final, más allá del texto. Si este estudio muestra que la sobreregulación frena sutilmente la rentabilidad de los bancos tradicionales, ¿no estará esta misma regulación empujando a los inversionistas a sacar su dinero de los bancos regulados? Es un gran punto. Y llevarlo al shadow banking, a la banca en la sombra, o al mundo de las criptomonedas, donde las reglas de Basilea simplemente no existen. Es que esa presión crea un efecto secundario. Si Basilea comprime las ganancias, el capital migra hacia entidades en la sombra que ofrecen mejores retornos porque no pagan ese blindaje hondo. Definitivamente. Agradecemos a toda la audiencia su compañía en esta inmersión profunda. Esperamos que este desglose haya sido tan revelador para ustedes como lo fue para nosotros. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima inmersión.